Señor bendiga sus vidas. Es un gozo, un privilegio, como siempre, poder estar con ustedes para compartir la palabra del Señor una vez más. Después de haber terminado una serie de 3 prédicas que hemos preparado con el deseo de prepararnos para este nuevo año. La serie titulaba Madurando en el Señor, y les animo que puedan ver tal vez la serie en YouTube, en el contenido que tenemos ahí, que bueno, ha sido preparada precisamente para que podamos apuntar todos en este año a un mismo objetivo, que es crecer en Cristo. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la serie expositiva que se viene realizando en esta iglesia hace un tiempo atrás, del Evangelio de Juan. Y bueno, Dios mediante nuestro Iván va a estar con nosotros ya el próximo domingo, el día martes. Esperamos su regreso. A manera de introducir, hermanos, me gustaría compartir algo con ustedes. Esta última semana ha sido un poco difícil, tal vez para mí y para nosotros, porque ha habido algunas pruebas en el trabajo, en el área laboral. Y como ustedes saben, seguramente en algún momento les ha pasado que han tenido algunas presiones, conflictos, situaciones en su trabajo. Y es algo que está también en las manos del Señor, y nuestro Señor es bueno y nos sostiene en medio de las situaciones. Y me gustaría compartirles un poco, a modo de ilustración a esta prédica, un poco lo que sucedió en la semana. Por la gracia del Señor, trabajo también en lo que es en la construcción, en un proyecto inmobiliario, y hemos trabajado duro para que cada uno de los detalles funcione de la mejor forma. Lastimosamente siempre hay imprevistos, y con las lluvias hemos tenido una serie de problemas. Así que hace un tiempo atrás hemos intentado resolver esos problemas y pensábamos que ya estaba resuelto, pero ahora nuevamente con las lluvias aparecieron problemas más graves, ¿no? Así que nos pusimos en el plan de resolver este problema porque era grave, y para hacerlo necesitábamos escuchar qué decían las personas que saben de estos temas. Y bueno, había ahí trabajando con nosotros diferentes personas. Cada uno tenía su opinión al respecto, cada uno tenía su hipótesis de qué es el problema o qué es lo que estaba pasando y cómo resolverlo. Pero el problema era que no coincidían. Cada uno tenía un punto de vista distinto y una solución diferente. Y nosotros debíamos esta vez ser certeros en la solución. Así que recurrimos a una consultora de ingeniería que creo que es una de las mejores en Bolivia y seguramente la mejor en Tarija, donde hay un profesional que realmente es superior en conocimiento en este tipo de situaciones, el cual tiene muchísima experiencia trabajando con casos muy similares y que ha estudiado creo que fuera del país, maestrías y demás. Y necesitábamos a alguien así, necesitábamos a alguien que tenga una autoridad especial, alguien que pueda venir y decir: este es el problema y esta es la solución, y todos podamos decir: tiene razón, porque es alguien que conoce más al respecto. Así que cuando él vino y nos dio la solución, resulta que era algo diferente a lo que todos pensaban. Nadie había pensado en esa alternativa, y no nos quedó de otra más que cada uno de los que estábamos ahí renunciar a su hipótesis, renunciar a su verdad, para tomar esta verdad o este testimonio, podríamos decir, de la situación que era superior al nuestro, porque la persona que lo estaba dando era superior en ese aspecto. De una manera similar, pero muy superior, es nuestro Señor Jesucristo, la autoridad máxima en las cosas de nuestra vida, en las cosas espirituales, y su testimonio es por encima de cualquier otro. El día de hoy, hermanos, vamos a abordar y continuar en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y para refrescarles un poco la memoria de lo que se venía viendo, está Juan el Bautista
que ha sido confrontado por sus discípulos y algunos judíos. Ellos le mencionaban de que este Jesús, el cual él venía señalando a su tiempo, estaba bautizando más discípulos que él, estaba haciéndose más famoso que Juan, que era el profeta de ese tiempo. Y Juan, en lugar de ofenderse o de hacer algo al respecto, se alegra y menciona de que esto es correcto, que eso es lo que debía pasar, que él debía menguar para que Jesucristo crezca, que eso era conforme al plan de Dios, y que Jesús era el esposo y que él solamente era el amigo del esposo, que su rol no era el protagónico, sino que Cristo tenía el rol principal en el plan redentor de nuestro Señor. Avanzando en este contexto, ahora Juan el Bautista nos va a dar una serie de razones, de motivos, de argumentos de por qué Jesucristo es superior a él en todos los aspectos y por qué su testimonio es mucho mayor que el que puede tener cualquier hombre o cualquier profeta. Vamos a dar lectura a la porción del día de hoy, que está en Juan capítulo 3, del verso 31 al 36. ¿Alguien que pueda ayudarme con la lectura, por favor? Juan capítulo 3, del 31 al 36. ¿Algún voluntario? Adelante, Iván. El que viene de arriba viene sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, te doy muchas gracias en esta noche por tu palabra, que podemos recibirla, Señor, y te pedimos de que tú nos hables a cada uno de nosotros por medio de ella, Señor, que puedas usar mi vida, Señor, para poder exponerla fielmente, Señor, que yo no sea un obstáculo para ti, Señor, sino que sea un instrumento. Y te pido de que tú permitas que, a pesar del cansancio, Señor, o las distracciones que pueda haber a estas horas, nos permitas, Señor, estar atentos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, he titulado este mensaje La respuesta al testimonio del Hijo. La respuesta al testimonio del Hijo. Y la he dividido en 3 partes. Vamos a abordar versículo por versículo. Y en la primera parte vamos a abordar el verso 31 y 32. He titulado esta primera parte El rechazo a un testimonio superior. En la segunda parte vamos a abordar el verso 33 y 34, el cual he titulado Recibiendo las verdades de Dios. Y por último, en la tercera parte vamos a abordar el verso 35 y 36, el cual he titulado Obedeciendo a la verdad. El argumento principal que me gustaría exponer en esta noche es el siguiente: el Hijo de Dios es sobre todos y todos debemos creer y obedecer sus palabras. El Hijo de Dios es sobre todos y todos debemos creer y obedecer sus palabras. Vamos a la primera parte, a la primera porción, y vamos a dar lectura nuevamente al verso 31 y 32. Esta parte la he titulado El rechazo a un testimonio superior. El rechazo a un testimonio superior. Doy lectura nuevamente a los versos 31 y 32. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos.
y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El primer argumento que Juan el Bautista va a dar a su audiencia de por qué es tan superior a Cristo es que Cristo viene del cielo, de que Él viene del cielo. Pero vamos a explicar qué significa esto, porque Él no viene del cielo como un ángel o como alguien simplemente enviado por Dios, como un profeta, por ejemplo. Jesús es el único que viene de haber pasado una eternidad en el cielo junto a Dios el Padre. Como veíamos en Juan capítulo 1, el verbo eterno de Dios se hace carne y habita en medio nuestro. Es decir, Jesús existía eternamente antes de ser enviado por Dios y venir del cielo. El Hijo toma una naturaleza humana y se hace hombre. Y Juan, o todos los demás profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos los demás hombres, tenemos que decir que son claramente terrenales y hablan cosas terrenales, es decir, hablan con una sabiduría humana. Ahora, esto no significa de que estos hombres de Dios, más aún los profetas, no puedan ser usados por Dios para llevar un mensaje divino y ser enviados por Dios con una misión, por ejemplo. Ellos pueden hablar un mensaje de parte de Dios, pero su entendimiento de las verdades de Dios es siempre limitado. Y muchas veces su ministerio se resume a simples anuncios o mensajes, como los profetas del Antiguo Testamento. Ellos dependen por completo de que Dios los use para llevar su palabra. Dependen por completo de ser inspirados por el Espíritu Santo para poder hablar conforme a las palabras de Dios. Y esto es tal vez lo más alto o el privilegio más grande que un hombre puede tener en la tierra, llevar la palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, ahora hablando de las demás personas, los demás terrenales que hablan cosas terrenales, aquellos que están apartados de Dios, como dice su palabra, ellos están entenebrecidos, están en su ignorancia, cegados en su propio entendimiento y lejanos a la verdad del Señor. Es por esto, hermanos, que el testimonio del Hijo de Dios es sobre todos. Su testimonio es sobre todos, es superior a todos. Y esto es principalmente, hermanos, porque Él es infinitamente superior a todos. Él es infinitamente superior a todos. Así como dábamos el ejemplo a un inicio, el testimonio de este hombre experto en esa área no tenía comparación al de cualquier otro. Él era una autoridad en el tema. Mucho más cuando hablamos del Hijo de Dios, que ha recibido toda autoridad. Ningún otro puede decir que es parte de la naturaleza misma de Dios, pero Jesucristo sí. Ningún otro habla lo que ve y oye en una comunión perfecta con Dios, en una intimidad perfecta con el Padre y con el Espíritu Santo. Además, el Hijo de Dios tiene autoridad sobre todo humano. No solamente su testimonio es superior, Él está sobre todos. Él tiene una autoridad sobre cada persona en el mundo. Lo que Él ordena o dicta, hermanos, es la verdad por excelencia. Y como decía este cantante Vicente Fernández en su canción, su palabra es la ley. Él se denomina el rey, de hecho así se llama esa canción. Pero hablando de Jesucristo, esto se hace una realidad. Su palabra es la ley que rige todo el universo. Esa es la autoridad que tiene el testimonio de Dios. Jesucristo, hermanos, es el verdadero rey sobre la humanidad. Es el verdadero rey del universo.
Y como decía antes, el capítulo 1 de Juan, lastimosamente, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Imagínense rechazar la autoridad y el mensaje de esa autoridad, como lo hacemos con Jesucristo. Seguramente algunos de ustedes, tal vez todos, han estado bajo autoridad en algún momento, en el sentido de que tal vez han estado bajo la autoridad de un jefe, bajo la autoridad de sus padres, bajo la autoridad de alguien, incluso bajo autoridades civiles, como por ejemplo, no sé, un corregidor, un alcalde o un presidente. Imagínense la gravedad de la falta de desobedecer o rebelarse ante un mandamiento, un testimonio, una ordenanza que viene de alguien que tiene tal autoridad sobre nosotros. Sería algo terrible y seguramente tendría grandes consecuencias. Ahora imagínense las consecuencias y lo terrible que es rebelarnos ante la enorme autoridad infinita del Hijo de Dios. No se trata, hermanos, solo de la rebeldía, sino de ante quién nos estamos rebelando, lo que hace que la falta sea tan grande. Es rebelarse ante aquel que tiene toda autoridad, que es sobre todos, y rechazar su testimonio, rechazar su mensaje y sus palabras. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, decía el capítulo 1 de Juan. La palabra aquí dice de que nadie recibe su testimonio, nadie lo recibe. Jesucristo es el legítimo rey, pero como el mundo no le conoce, tampoco recibe su testimonio. Es decir, si no conoces a aquel que da el testimonio, entonces mucho menos te va a interesar su testimonio. Y ese es el problema que tenemos en el mundo, hermanos. El mundo no le interesa las palabras del Señor, no le interesa su testimonio y su mensaje, porque no conoce a aquel que da el mensaje, no conoce la autoridad que tiene y no sabe lo importante que es recibir su mensaje. Nadie tiene la capacidad en sí mismo, hermanos, de recibir el testimonio de Cristo, porque la palabra dice que está muerto en sus delitos y pecados, que está en la rebeldía del pecado, hermanos, y que ama la mentira y odia la verdad. El estado natural del hombre es un estado separado de Dios, y es un estado en el que cada uno anda en su propia verdad, en su propio criterio. Al mundo no le interesan las palabras de Cristo, porque no conoce quién es Cristo ni la autoridad que tiene en sus vidas. Hermanos, ustedes saben que vivimos en un mundo donde no existen las verdades absolutas, donde no existe una verdad que es por encima de todas las verdades, sino de que hay muchas verdades, de que es relativo, de que cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su forma de ver el mundo y de entender la vida. Así como el ejemplo del principio, cada uno tenía su opinión. Si es que no hubiera una voz de autoridad, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente respetar lo que cada uno piensa y respetar lo que cada uno cree que es la verdad. Pero en ese caso, hermanos, la verdad sería relativa, es decir, no existiría una verdad. Y la verdad es Cristo, hermanos. La verdad está en su palabra y es una sola, y es sobre todas las demás verdades que en realidad no son ninguna verdad. El mismo Dios es el que nos capacita para recibir la verdad. Es decir, estando en un estado donde no podemos ver a Cristo y por ende no recibimos su testimonio, necesitamos que Cristo se revele en nuestras vidas para poder recibir su testimonio. Mientras Cristo no se revele en nuestras vidas, no nos interesan sus verdades, no nos interesa su palabra, no nos interesa lo que quiere para nuestra vida, no nos interesa si Él dice que algo está bien o está mal, porque no conocemos a aquel que está hablando en nuestras vidas, porque no conocemos a Cristo.
Solamente cuando Cristo se revela, cuando Él hace esa obra de quitar la venda de nuestros ojos, es que nos capacita y nos habilita para recibir ese testimonio en nuestras vidas, porque si no, nadie podría recibirlo. Todos seguiríamos en la vanidad de nuestra mente y seguiríamos rechazando y despreciando al Hijo de Dios. Recuerden, hermanos, esta verdad en su palabra. El Hijo de Dios es sobre todos y todos debemos creer y obedecer sus palabras. Vamos a pasar a la segunda parte, donde vamos a abordar el verso 33 y 34, el cual es titulado Recibiendo las verdades de Dios. Recibiendo las verdades de Dios. ¿Algún otro hermano o hermana que pueda dar lectura al verso 33 y 34? Por favor. Adelante, Benito. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hermanos, aquel que es capacitado por Dios para recibir el testimonio de Cristo, aquel que se le ha revelado a Jesucristo y ha recibido su palabra y la ha puesto en práctica en su vida, recibe también la seguridad y plena convicción de que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Es decir, se vuelve un testigo que ha comprobado que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios se cumple, que su palabra no es cualquier palabra, es una palabra viva que cumple a cabalidad todo lo que dice. Es un testigo de que Dios dice la verdad. Ahora tenemos a alguien en quien confiar para siempre, alguien que no falla, alguien que no miente, alguien que cuando dice algo lo va a cumplir. Recibir la verdad de Dios nos hace libres. Eso es lo que le va a decir Jesús más adelante a los fariseos, que deben permanecer en su verdad y la verdad les hará libres del pecado, libres del engaño, libres de la mentira, libres de sus propios razonamientos. La verdad es la que nos lleva a ser libres. Y ser testigos de la veracidad de Dios, hermanos, es maravilloso, ya que nos permite confiar en sus promesas. No solamente podemos ser testigos de que Dios cumple su palabra, sino también de que Dios va a cumplir esa palabra que todavía no ha llegado su tiempo para cumplirse. Podemos recibir todas sus promesas y confiar plenamente en ellas. Porque si Dios cumple lo que Él dice para la actualidad, o Él ya cumplió promesas que fueron hechas en el pasado, podemos tener la certeza de que Él cumplirá todas las promesas que tiene para el futuro. El verso 34 de esta porción nos dice de que Dios envió a uno que las palabras de Dios hablan. Pero no las habla como un profeta más, hermanos, o como un predicador más, porque este es un enviado que viene de Dios mismo. Una vez más, Él es diferente. La nueva versión internacional traduce el verso 34 de la siguiente forma. Escuchen cómo la traduce, que les va a ayudar a entender mejor esta porción. El verso 34. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. Pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. A eso se refiere esa parte de que Dios da el espíritu sin medida. Dios le da a Jesucristo su espíritu sin ningún límite, sin ninguna restricción. Jesús tenía al Espíritu Santo, hermanos, obrando en él de manera perfecta y plena, sin límite alguno. Esto es como si el Espíritu Santo se hubiera hecho una persona
y estaría hablando, y todo lo que habla viene de parte del Espíritu Santo. Todo lo que hace, todo lo que es, todo lo que vive es una muestra de Dios mismo. Es una revelación perfecta para los hombres. Y esto hace que todas las palabras de Jesús sean palabras que han recibido plena autoridad de Dios. Son palabras respaldadas por el Padre, por el Espíritu Santo, por la Trinidad plena. Hermanos, el pecado en los hombres, el pecado en aquellos instrumentos de Dios, aquellas personas que llevan la palabra, no permite que el Espíritu Santo obre de una manera plena, porque siempre hay la lucha en nuestra carne con el pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra carne. Pero Jesucristo era sin pecado y era un instrumento perfecto para que el Espíritu Santo haga la obra completa por medio de Él. Esto hace que también sea muy superior a Juan el Bautista o a cualquier otro profeta, y eso es lo que está argumentando Juan en este punto. Así que, queridos hermanos, si es que hemos recibido a Cristo, si Dios nos ha permitido ver a Jesús, nos ha revelado quién es Él, y hemos recibido sus palabras, hermanos, entonces podemos estar seguros de que no seremos defraudados, que su palabra no nos va a defraudar, que se va a cumplir a cabalidad y que es una fuente confiable. Podemos confiar en la palabra del Señor, podemos ser testigos de que Dios es veraz y podemos poner nuestra confianza plena en Él. Recuerden una vez más, hermanos, el Hijo de Dios es sobre todos y todos debemos creer y obedecer sus palabras. Vamos a pasar ahora a la tercera parte, donde vamos a abordar el verso 35 y 36. He titulado esta tercera parte obedeciendo a la verdad. Obedeciendo a la verdad. ¿Algún otro hermano que me pueda ayudar, por favor, con esta lectura? Adelante. 35 y 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es. Así concluye su mensaje Juan el Bautista. Aquí termina su discurso a sus discípulos, a los judíos, a los que habían acercado a él para pedir una explicación de lo que estaba pasando. Lo primero que hace Juan en esta parte final es nuevamente reforzar la autoridad de Jesús. Lo primero que hace es decir una vez más de que el Hijo ha recibido todas las cosas del Padre. El Padre ama al Hijo y todas las cosas entregadas en su mano. La plena autoridad de Jesús, una vez más, sobre todas las cosas. Esto significa, hermanos, de que la autoridad de Jesús está completamente respaldada por el Padre. El Padre, hermanos, no se limita en darle autoridad al Hijo. No le da un poco de autoridad, o no le da una autoridad en una parte de la obra, o no lo está enviando solamente a algo en particular. Dios le ha dado toda la autoridad. El Padre ha puesto todo sobre él, todas las cosas están en sus manos. No hay restricción para Jesús, porque Él es de la misma esencia de Dios. Y eso es una diferencia infinitamente grande en comparación de cualquier hombre o siervo. Esto jamás, hermanos, se podría decir de un hombre, no se podría decir eso de un ángel, de ningún ser creado, solamente del Hijo de Dios. Y ahora de que Juan ha dejado claro a sus oyentes la autoridad plena y total de Cristo sobre el universo y sobre todos, y la autoridad también de las palabras de Jesús, ahora Juan nos lleva a sus oyentes a responder a Jesucristo, a responder delante de Él, a responder a su testimonio. Y fíjense que solamente hay dos opciones. Fíjense que solamente hay dos opciones. Lo que Juan va a decir a continuación
No solamente aplica para sus oyentes en el tiempo de Juan, sino que aplica para todos los tiempos y aplica para hoy a cada uno de nosotros. La Nueva Biblia de las Américas traduce el verso 36 de la siguiente forma. Escuchen bien lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta creo que es una traducción un poco más exacta de lo que está diciendo esta parte. El que cree tiene vida eterna, el que no obedece, condenación eterna. En esta porción, hermanos, tal vez tenemos uno de los mejores resúmenes del Evangelio, un resumen claro y perfecto de lo que es el Evangelio, el mensaje de Dios y la situación también del hombre. Y el Evangelio, hermanos, es el mensaje central de toda la Escritura. Estos son los dos caminos que Juan el Bautista nos presenta: creer en Jesús con fe genuina, que nos lleva a la obediencia, o desobedecer al Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre todos, y recibir la ira de Dios en la condenación eterna. Es revelarnos al Hijo o recibir al Hijo. Es recibir su testimonio o rechazar su testimonio. Es la vida eterna o la condenación eterna. El estado del hombre a causa de su rebelión ante la autoridad de Dios, por su pecado desde el jardín del Edén, renunciando a la verdad de Dios y creyéndole al enemigo en lugar de a Dios, queriendo ser como Dios, desobedeciendo de tal manera que entra en una rebelión ante Él. El pecado, hermanos, del hombre nos separa de Dios, nos separa de una comunión con Dios, y todo aquel que se ha revelado a Dios está condenado a pasar una eternidad sin Cristo y a pagar por cada uno de sus pecados. Todos nos hemos revelado a Dios, hermanos, y por ende todos estamos condenados sin Cristo. La única forma de ser libres de esta condena es dejar nuestra rebelión, es volvernos a Dios, es ahora sí aceptar su autoridad, y solamente puede hacerse recibiendo al Hijo, que ha recibido toda la autoridad. Solamente podemos volvernos a Cristo, volvernos a Dios, si creemos de que Él ha muerto en una cruz, ha resucitado el tercer día para el perdón de nuestros pecados, y que hoy vive y reina y tiene toda la autoridad sobre el universo entero. Y ese es el mensaje principal de su testimonio. Y a eso se suman todas las palabras y todos sus mandamientos y todo lo que Él ha hablado y que ha quedado plasmado en su palabra por toda la eternidad. Y créanme, hermanos, que se va a cumplir absolutamente todo lo que Jesús ha dicho, lo que Dios ha revelado en su palabra. Hermanos, la única forma de ser libres de esta condena es aceptar a Cristo y su testimonio. Es aceptar a Cristo como nuestro Dios y obedecer sus palabras, ponernos bajo su autoridad, recibir su guía y su instrucción. La palabra dice que solamente el que cree en Jesús tiene vida eterna. No hay otra alternativa, no hay otro camino. Pero aquí también el creer, hermanos, está totalmente ligado al obedecer. Porque muchos dicen creer en Jesús, pero no obedecen a Jesús. Y aquellos no creen en realidad. Porque creer con fe genuina, creer con fe verdadera, nos lleva a obedecer. Y la obediencia, hermanos, es la prueba o la muestra de que hay una fe genuina. Es la evidencia de una verdadera fe. La fe genuina produce buenas obras. Lo encontramos, hermanos, en varias partes de la Escritura. La fe que no tiene obras es fe muerta. La fe verdadera nos lleva a obedecer a Cristo. Y aquel que no obedece a Jesús, aquel que no le interesa lo que dice en su palabra y rechaza sus mandamientos, sus ordenanzas, sus promesas, su revelación, su mensaje,
está rechazando a Cristo, y aunque diga creer en Él, en realidad no cree. Hermanos, aquel que en verdad cree, obedece a Cristo. Hay muchos que dicen creer una vez más, pero no obedecen. Y debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinar si realmente nuestra fe es genuina, si realmente creemos en Jesús. Y si no estás obedeciendo a Cristo, entonces todavía no has creído en Jesucristo con esa fe salvadora. Si no estás obedeciendo a Cristo, entonces estás en camino a la condenación eterna. Sigues en la rebeldía, en la rebelión, sigues en tus pecados, y si mueres en ese estado vas a ir a la condenación eterna. Si no estás obedeciendo a Cristo, entonces arrepiéntete de tu vida de rebelión y cree en Jesús. Cree con toda tu fe y recibe sus palabras para ponerlas en práctica. No esperemos más. No esperemos un día más, porque un día, cuando ya no estemos aquí, cuando partamos de este mundo, cuando Cristo vuelva, vamos a estar delante de Él y vamos a rendir cuentas de nuestra vida. Toda rodilla se doblará delante de Jesucristo y va a rendir cuentas. Si no hemos recibido a Cristo y sus palabras, vamos a pagar por cada uno de nuestros pecados. Recuerden esta verdad, hermanos, para siempre. El Hijo de Dios es sobre todos, y todos debemos creer y obedecer sus palabras. 3 aplicaciones para terminar. La primera: reconoce a Jesucristo como aquel que tiene autoridad sobre tu vida. Reconoce a Jesucristo como aquel que tiene autoridad sobre tu vida. Hermanos, una vez más, un día todos vamos a estar delante de Él y vamos a rendir cuentas de nuestra vida. Es momento de reconocer que Jesús tiene autoridad sobre todos, que Él es sobre todos. En segundo lugar, recibe las palabras de Cristo, recibe su testimonio, confía en ellas y nunca serás defraudado. Las palabras del Señor no fallan. Te convertirás en un testigo público de Él, de que Dios es veraz, de que Él cumple su palabra y de que Él no te falla, de que Él es siempre fiel. Y en tercer lugar, hermanos, obedece las palabras de Cristo. Obedece a Cristo. Ponte bajo autoridad. Busca en sus palabras qué es lo que quiere para tu vida, qué es lo que Él desea para ti, en la circunstancia en la que estás, en la etapa de tu vida en la que estás, y obedece sus palabras. Renuncia a lo que los demás dicen. El testimonio de los demás no es nada comparado a lo que dice Jesús. Él es el que tiene autoridad. Él es Dios hablando en tu vida. Tal vez los demás opinan algo diferente y no sé a quién estamos escuchando, hermanos. Pero si estás escuchando a alguien más que no sea Cristo respecto a lo que estás haciendo con tu vida, arrepiéntete y pon en práctica las palabras de Jesús. Estas son la verdad. Estas son las que más te convienen. Estas son las que te van a guiar hacia la luz y no hacia la muerte. Busquemos sus palabras, hermanos, y obedezcamos a Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Como conclusión, así como Juan apuntaba a sus discípulos a Cristo y les decía: yo no soy el Cristo, Él tiene que crecer, Él es el que tiene palabras de vida, Él es el que había de venir, en Él hay vida eterna. A Él sigan, a Él busquen y a Él obedecen. Así nosotros debemos hacer y seguir a Cristo, hermanos. Buscar sus palabras, y debemos guiar a todos hacia Cristo, hermanos, hacia su palabra. Nosotros somos pecadores y fallamos, y seguramente no somos el mejor ejemplo. Seguramente hemos fallado muchas cosas, pero Cristo, hermanos, Él es fiel. En Él pongamos nuestra confianza y en sus palabras pongamos toda nuestra confianza. Acompáñenme a orar, hermanos, para terminar este tiempo.
Amado Señor, te doy muchas gracias por bendecirnos esta noche, Señor. Por bendecirnos con tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a cada uno, Señor. Señor, y tu palabra está disponible para nosotros, Señor, y gracias te damos por eso. Porque podemos llegar a ella, porque podemos conocerte en ella, y podemos conocer lo que tú quieres para nosotros. Señor, gracias. Gracias porque tú tienes esa autoridad sobre nosotros. Y tú eres un Dios de amor, eres un Dios mucho más sabio, superior. Y tu verdad es siempre mejor que la nuestra, Señor. Ayúdanos a renunciar a aquello que es en contra de tu palabra, Señor. Ayúdanos a abrazar tus verdades y a ponerlas en práctica, Señor. Que eso sea lo que guía nuestra vida, Señor. Que tu palabra sea más importante que la de cualquier otro hombre, Señor, o la de nosotros, la de nuestro pensamiento, Señor. Que busquemos antes que nada tu testimonio, que podamos recibirlo, Señor. Y si alguien aquí todavía no te conoce, Señor, te pido que tú te reveles, que tú te reveles en su vida, que caiga la venda en sus ojos y pueda ver de que tú eres Dios y de que tu autoridad está sobre nosotros. Danos sed de tu palabra, Señor. Permítenos llegar a ella, entenderla, recibirla y ponerla en práctica. Que todo esto sea para tu gloria, Señor. Oramos en el nombre de Jesús.